Oh,
Eres santo, eres digno con toda gloria y la alabanza a ti.
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo, hermano Fausto. Gracias por estar en sintonía con nosotros otra vez. Sean todos bienvenidos, sean todos también bendecidos en el nombre de Jesús. Quiero tocar un tema que puede sonar redundante para algunos de ustedes, pero tenemos que tomar en consideración. A las personas nuevas que entran al canal, cada semana calculo que entran entre 100 a 500 personas al canal. Por curiosidad, a veces por lo que estamos manifestando y hablando en TikTok, y también porque hay algunos de ustedes que se toman la molestia de recomendarnos y comparten nuestros videos a personas, a familiares, a conocidos. Y algunos de los temas que se tocan en este canal resuenan en algunos de ustedes y ustedes toman curiosidad y empiezan a indagar. Ayer tuvimos una muy exitosa entrevista con un canal en Estados Unidos y fue un poco interesante porque muchos de los temas que yo creí que íbamos a llegar a tocar, en realidad no nos dio tiempo de tocar. Fue tan interesante, tan intensa la plática. Pero el público de ellos sí se activó, sí se emocionó, sí hubo una muy buena reacción. Entonces, va a haber una segunda entrevista pronto, no me han confirmado cuándo, pero a medida que las reacciones se vayan acumulando, vamos a tomar la decisión de hacer un video de seguimiento, porque el tema era bien extenso. Y es imposible en un solo video acaparar toda la información o amalgamar toda la información. Pero una de las cosas que me gustó muchísimo hablar con estos siervos de Dios es que uno de ellos habló referente a cómo nosotros tenemos una limitante. Y esa limitante es nuestra propia mente. Ese es un importantísimo tema que creo que vale la pena hoy profundizar. Nosotros no sabemos diferenciar entre la conciencia y la mente. Son dos cosas muy distintas. La mente vendría siendo como el instrumento que tiene que ver con el alma, y que consiste en la programación que se le ha introducido en esta simulación o en este mundo. La mente recopila datos, recopila experiencias, y dependiendo del tipo de información que le metes a la mente básicamente vendría siendo como una memoria, caché. Y ahí se almacenan programas, algoritmos que modulan no solo nuestro pensamiento, sino nuestra conducta. Pero la mente no es nuestra conciencia. La conciencia está más relacionada con el espíritu. La mente está más relacionada con los sentidos y con las experiencias. Reprogramar la mente no es nada malo, porque hemos visto las minas explosivas que ponen en el camino cuando tú vas en el camino del descubrimiento, del entendimiento, te dan a entender que cualquier cosa que no se alinee a lo que otros piensan o a lo que otros aceptan como realidad, o como algo tolerable para dejarlo como algo establecido, ellos tratan de intimidarte o de coaccionarte, manipularte a través de la culpa, a través de la burla, a través de la comparación de que tú eres menos inteligente que ellos y todas las herramientas de manipulación para obligarte a que desistas de tener ese conocimiento nuevo o ese conocimiento que es extraño para ellos. Ellos han tomado la atribución de no solamente
desaprobarte, sino que buscan manipularte para que tú te sometas a lo que ellos aprueban y sin querer queriendo te conviertan en su esclavo. Cuando una persona adquiere la dureza, firmeza, la convicción férrea como una roca, de que no te importe caerle mal a la gente, porque no viniste a ser amigos en este mundo. El que todavía está buscando hacer 1 millón de amigos, como dice la canción, yo quiero tener 1 millón de amigos, estás jodido, hermano. Porque vas a tener que complacer a 1 millón de opiniones diferentes. ¿Cómo vas a hacer? Mientras más te estás convirtiendo en tu genuino yo o tú, mientras más vas purificando y vas amalgamándote y vas compresionando tu esencia de las falsas apariencias, de los tapujos, de las máscaras que todos se ponen, menos amigos tendrás. Y sabrás que estás en el mejor lugar cuando ya no tengas amigos. Porque ninguno de ellos va a poder tolerar tu pureza esencia de quién realmente eres. A la gente no le gusta que tú le digas lo que no te gusta. O sea, la gente espera que tú te conformes con lo que te dan. Tómalo o déjalo. En el momento que tú quieres expresar que estás desconforme o que esperas más o que sientes que mereces más, empieza a crear fricciones. Por eso todo el mundo tiene que ser muy diplomático, todo el mundo tiene que tratar de llevársela en paz, y eso conlleva que alguien tiene que sufrir por la paz. Y mientras no sean ellos están felices. Porque adquieren la paz a través del sacrificio de tu paz. Cuando una persona ya renuncia al deseo de quedar bien con la gente y ya no busca agradar a la gente ni complacer a la gente, se vuelve muy peligroso. Porque ya no puede ser manipulado, ya no puede ser coaccionado, ya no puede ser intimidado, porque ya no le importa lo que la gente opine. Y esa fortaleza lo hace invencible. No importa cuánto traten de tumbarlo, no importa cuánto traten de hacerle daño, a esa persona no la mueven. Sigue de pie. No se desmorona emocionalmente, no colapsa con una crisis de nervios, como muchos. No, se mantiene firme en quien es. Se ha reconciliado consigo mismo, ha aceptado su lado oscuro, se ha quitado sus máscaras, no anda con tapujos y ama libremente, piensa libremente, habla libremente, actúa libremente y procura elevar a los que lo rodean y a los que se ponen de su lado. Se convierte en un líder nato. De pura naturaleza empieza a liderar. Las personas que buscan quedar bien con los demás y agradar siempre serán carretas. No serán cabeza, serán cola. Las personas que aceptan sus tinieblas y se reconcilian con ella, reconocen sus debilidades y sus fallas y sin embargo se mantienen firmes en quien son, no se avergüenzan de sí mismos. Estos son los que logran lo que nadie más puede lograr. Mientras los demás buscan tratar de agradar a la sociedad, al público, estos buscan agradarse a sí mismos y agradar al espíritu del divino, del eterno que hay en ellos. Buscando la esencia. He llegado a entender que estamos atrapados en un sueño. Y otros le llamarán una simulación. Otros le llamarán de muchas maneras, un videojuego. Nuestra realidad se rige por lo que nosotros percibimos que es real. Todos nosotros elegimos nuestra experiencia. Todos nosotros elegimos estar en paz o estar en temor, estar en plenitud o estar en escasez,
estar en misericordia o estar en rencor, estar en justicia o estar en injusticia. Todos los días hacemos una elección. Todos los días. Creer o no creer. Hacer o no hacer. Ser o no ser. Ir o no ir. Pensar o no pensar. Todos los días estamos buscando la manera de reconciliar lo que queremos hacer con lo que podemos hacer. Y lo que podemos hacer se limita a lo que en nuestra voluntad estamos dispuestos a sacrificar o perder, y en el precio que estamos dispuestos a pagar de la desaprobación o aprobación de los demás. Y todo se convierte en un balance, pero al final nada nos puede detener. Nada nos puede detener excepto nosotros mismos. Somos nosotros los que decidimos ir lejos o ir ahí nomasito. Subir hasta lo alto o solo subir un poquito. Nada puede detenernos, excepto nuestra mente. Y el enemigo lo sabe. Toda autoridad le ha sido quitada. Si Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada, Satanás solo puede decir, toda autoridad me ha sido quitada. Entonces, si toda autoridad le ha sido quitada al enemigo, y toda autoridad le ha sido dada a Jesús, y el Espíritu de Jesús mora en nosotros, toda autoridad nos ha sido dada a nosotros, y toda autoridad le ha sido quitada a Satanás, al diablo, al enemigo. Entonces, ¿qué es lo que no nos permite llegar lejos y lograr hasta lo imposible? Todas las trampas, apariencias, circunstancias que el enemigo nos pone enfrente para que nosotros nos detengamos de avanzar y digamos, no puedo ir más adelante. Milton, bienvenido. Muy buen día, hermano Fausto. Muy buen día a todos los hermanos en la dispersión. El enemigo nos ha hecho crear trampas mentales. La gente creo que se limita, porque eso lo busca siempre la gente, ponerle un límite. Por eso nos encierra en denominaciones, en polarizándonos, ¿verdad? No teniendo todo el espectro, y creo que es lo que el hermano ha enseñado desde hace ya más de 10 años, entre la reconciliación de los opuestos, ¿verdad? Para poder ser libre, porque cuando puedes, la gente, por ejemplo, la gente religiosa solo quiere andar en las cosas santas, ¿verdad? Nunca se acerca a las tinieblas, pero dice la palabra que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pueden prevalecer a causa de la luz. La gente que trata de ser puritano, santa, no se acerca a las tinieblas porque le tiene miedo a las tinieblas. No entiende que la identidad de Cristo tú harás resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Dónde nos esconderemos? Dice el salmista. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a los abismos, haces que las tinieblas sean como el mediodía, y no pierdes ese temor, ¿verdad? A tocar lo malo, a tocar lo impuro. Porque eso es lo que Jesús nos enseñaba a través de que Él tocaba a los leprosos, comía con los publicanos y con las prostitutas, se llevaba con los pecadores, pero Él aún así fue santo. Y los religiosos decían, si este fuera profeta de Dios, sabría quién le tocaría. Porque ellos pensaban que al tocar algo impuro los contaminaba, porque eso decía la ley. Pero la ley real, la ley de Jesús nos enseñaba y nos venía a empoderar a que nosotros somos luz como Él es luz, y que tenemos el poder de Dios, y hacemos de la muerte vida, de lo enfermo sano, y de lo que está contaminado lo descontaminamos, porque la luz de Jesús está en nosotros. Él nos protege, la simiente de Dios no peca. Y cuando llegas a ese entendimiento, y recuerdo esa prédica, por eso la puse ahí, que nadie quiere ser amigo de una espada, ¿verdad? Porque nadie quiere acercarse a alguien que te dice la verdad, a alguien que el hermano Fausto sostiene, el hermano Fausto te va a decir las cosas, pum, 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 pum. Y hay gente que se molesta por esa actitud, pero lo hace para que mejores, lo hace para que lo hagas bien para el Señor. Y hay gente que inmediatamente se pone a la defensiva, por eso es que guardan la ofensa y no pueden seguir adelante. Por eso a veces no entienden, ¿verdad?, lo que el hermano está haciendo. Si él te dice, haz esto, no me gusta que hagas aquello, es porque quiere lo mejor para ti, quiere enseñarte, porque ese es el sentido, el don que Dios le ha dado de poder liderar. Porque no está bien, no está haciéndolo para ser visto por los hombres. El hermano no lo hace así, para ser visto por los hombres. Porque él lo hace siempre para que Dios sea quien nos mire y tengamos el reconocimiento o la recompensa de Dios. No busquemos la recompensa. Por ejemplo, el hermano no va a andarle tirando fanfarrias a las personas, o aplausos o reconocimientos públicos a las personas. Y lastimosamente hay gente que se acerca así para él, para que le agradezca, para que como que está acostumbrado al sistema religioso, que cuando tú das o cuando tú haces algo, se te pone en un pedestal, ¿va? Y eso yo lo entendí
cuando yo me acerqué con él. Porque las sinagogas te enseñan a que cuando tú das o te promocionan, ¿verdad? Te exhiben como el hermanito dadivoso, o el hermanito mejor, o el que mejor se porta, pero cuando lo haces en Cristo, lo haces para el Señor. Colosenses 3:23. Y gracias al Señor, yo eso lo había entendido desde antes. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor. Porque de Él viene la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Cuando haces las cosas, hacerlo para el Señor. Y eso lo he entendido con el hermano. Cuando el hermano hace algo, lo hace para el Señor, no para ser visto por nosotros o por la gente. La gente, Dios lo ha puesto en la palestra para como figura, para que lo mirando, ¿va? Pero el problema es que la gente idealiza las cosas. Y también está entonces la otra prédica, quitándome de la ecuación para que puedas ver a Cristo, ¿verdad? Cuando quitas el personaje, la persona, y miras a Cristo actuando en las personas, entonces te vas a dar cuenta que Cristo está en todos. Cuando lo puedes ver, cuando tus ojos se abren a la realidad, a la verdad de la palabra de Dios. Hay una razón por la cual la mayoría de la gente duda de su salvación. Y trataremos hoy de aclararte esa confusión. El primer concepto erróneo en cuanto a la salvación es creer que es un asunto de voluntad. Y por eso la gente manipula este concepto sabiendo que la mayoría de la gente no sabe lo que está hablando. Y te puedo dar un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, y esta prueba yo la hago en todos los lados donde yo voy y hablo sobre temas complejos, y les digo, ¿qué es un virus? 9 de cada 10 o más no me pueden contestar. Todos me da risa verlos. ¿Es un microorganismo? ¿Es un bicho? ¿Es una bacteria? Todo el tiempo. Mira que se metió una avispa, una abejita ahí. ¿Si la puedes matar? Que se está cruzando en la cama. Ábrele la ventana para que se salga. Si no va a estar cruzándose frente a la cámara. Ábrela toda, hermano. No le tengas miedo a la ventana. No muerde. Ábrela también la otra. Gracias. Que salga volando para afuera. Volviendo al tema. El tema de la salvación, la mayoría de la gente no comprende de qué se trata. Igual que cuando pasó lo de la pandemia, la mayoría de la gente no sabía que era un virus. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar la definición de virus, empezamos a ser censurados. Sí. ¿Qué? La definición textual de la enciclopedia, la definición textual de los libros de microbiología, te dice lo que es, y YouTube te censuraba. Tuvimos aquí una microbióloga, tuvimos una doctora epidemióloga, y entre las dos dieron una disertación sobre virus, y el video se llamaba Virus. Lo bajaron. Cuando ellas estaban hablando cosas que estaban textualmente en el conocimiento científico de ese tema. YouTube decía que no, que era desinformación, porque no se alineaba con lo que decía la OMS. Ya puede cerrar, hermano. Creo que ya salió volando. Entonces, la desinformación y la malinformación son las más importantes herramientas. En otras palabras, se cumple la escritura que decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La mayoría de la gente no tiene la más mínima idea de lo que es lo que están hablando, pero hablan como que si supieran. Esa es la arrogancia del ignorante. Hablar de lo que no sabe como que si supiera. Y mira el que sí sabe, que lo refuta como el ignorante, porque en su prepotencia el necio no quiere saber la verdad, solo quiere ser escuchado y ser alabado como el sabio. Y por eso la palabra también te dice que el necio, aun cuando calla, es tomado por sabio. Pero hoy en día, cuando los sabios hablan, son tomados por necios, por los necios. El tema de la salvación, por ejemplo,
es un tema que muchos no lo entienden porque lo comprenden erróneamente, teológicamente, como un proceso de voluntad humana. ¿Milton? Así es. ¿Quieres ser salvo? Sí, pues deja de beber. ¿Quieres ser salvo? Sí, pues deja de masturbarte. ¿Quieres ser salvo? Sí, pues dejar de fornicar. ¿Quieres ser salvo? Sí, pues dejar de hacer... ¿Y qué pasó con la mentira? ¿Y qué pasó con el chisme? Vieja pedorra. ¿Qué pasó con todas esas cosas que tú haces justificándote que también son pecado ante los ojos de Dios? Es más, son comparables con asesinato y no hay problema con eso, ¿no? Pecas más con tu lengua que yo con mi pene, le dije una vez a mi madre. Y el Espíritu la confrontó. Muchas veces tenemos personas que erróneamente creen que la salvación es un acto o producto de un acto de voluntad. La salvación no tiene nada que ver con voluntad, igual que la circuncisión del corazón, como lo dice la palabra, que no es de voluntad de carne y sangre, sino del Espíritu. La circuncisión del corazón es algo que sucede por la palabra, con voluntad del Espíritu, no por carne y sangre o voluntad humana. Por tanto, solo los que Dios ha escogido pueden sufrir esa circuncisión, que al final se traduce al arrepentimiento. Odre nuevo para vino nuevo, una transformación del entendimiento. Y eso no viene por voluntad de carne y sangre. La salvación no es un acto voluntario ni el deseo cumplido de un ser humano. Es una promesa cumplida de un Dios que cumple lo que dice para los que Él escogió darles ese beneficio. La salvación es algo que ya pasó. Cuando se canceló la deuda, cuando se eliminó el contrato que nos era contrario y toda condenación fue quitada para los que están en aquel que lo quitó, en su representación y en su lugar. Y ese Jesús, ese es el Cristo, morando en nosotros. Cristo ya murió y resucitó, ya pagó la condena por todos. Entonces, tenemos que entender que si Cristo, que pagó el pecado por todos, mora en mí, ¿por qué yo voy a acusar de pecado al que salvé en la cruz? ¿Milton? Así es, ¿no? Hay una incongruencia ahí, porque ¿cómo condenan lo que Dios ya salvó y quieren volver a ponerle otra vez juicio a alguien que ya fue perdonado, que ya pagó el precio? Porque no solo fue que él fue condenado, ya se pagó la condena. Jesús pagó con su vida. Repito, si Cristo bajó de su trono, se subió en ese madero, descendió al Seol y luego resucitó y se sentó en el trono más alto, pagando la deuda de pecado de toda la humanidad, ¿va a volver a bajar de su trono para enjuiciar a la humanidad que Él mismo rescató? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Y si el que mora en mí nos redimió de la maldición de la ley y del pecado, explícame cómo es que yo puedo apuntar el dedo y acusar de pecado y condenar de pecado al que yo salvé en el madero, siendo yo Cristo ahora. Ay, pero solo el que es condenado, por eso Jesús es que usted no es Cristo, usted es un anticristo. Pero escúchame, si el Espíritu de Dios mora en mí, ¿quién soy? Y siempre les he explicado la dinámica. En los tiempos de la antigüedad, cuando mataban a un poderoso guerrero, le cortaban la cabeza para ir a mostrársela a los reyes y al pueblo. Al mostrar la cabeza, mostrabas el rostro, esa era la identidad del gigante que matabas o del guerrero que matabas, para no tener que andar llevando de aquí para allá el cuerpo. Solo la cabeza era necesario. Porque en la cabeza estaba el rostro es la identidad. La esencia de la identidad de cada ser humano es el espíritu. Algunos dirán el alma. No, yo digo el espíritu. El alma es la mente, es otra cosa. El alma es la secretaria que interactúa con la realidad. El espíritu es el que gobierna. Y nuestra esencia es el espíritu. Entonces, si el espíritu que mora en mí ya no es mi espíritu, sino que es el Espíritu de Cristo, que se ha fusionado y reconciliado con mi alma en un matrimonio celestial, el
en la cámara nupcial del marido y la novia, el que se une al Espíritu de Dios se vuelve un solo espíritu con Él. ¿Qué más claro que eso, hermanos? Está escrito en Colosenses. ¿Es ahí donde está? El que se une al Espíritu del Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Voy a mostrárselos. Primera Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une a el Señor, el que se une al Espíritu de Cristo, un solo espíritu es con Él. No son dos espíritus, amigo. Ese es el problema de ustedes, que ustedes quieren insistir, es que el Espíritu Santo mora en mí. No, soy el Espíritu Santo morando en mí. Milton. Así es. No es un accesorio, no es un sombrero, no es una túnica, no es una chamarra, no es un blazer, no es un saco. Se une, se amalgama, se fusiona contigo en un solo espíritu con Él. Eres Él. La misma Biblia te lo dice. Ya no vivo yo, ya no existes, mas ahora Cristo es el que vive en mí. Por favor, no lo tienen que complicar, está tan fácil de entenderlo. Literalmente lo está diciendo. Entonces, si aquel que murió y resucitó y redimió a la humanidad por medio de su sangre derramada en ese sacrificio en el madero, mora en mí, ¿por qué el que mora en mí va a apuntar el dedo para acusar, enjuiciar y condenar al que él mismo rescató y declaró inocente? A ver, Milton, ahí está. No hay lógica, porque para ellos hacen un Dios diferente al Dios verdadero, al Dios que Él salvó, ¿verdad? Porque Él no viene a condenar, Él no maldice lo que ya bendijo. La gente hace eso, la gente maldice a aquel a quien ya Cristo bendijo y lo perdonó. Los acusadores de los hermanos. Los secuestradores del reino. Los acusadores de los hermanos que trabajan para el acusador de los hermanos, que entra al trono habiendo sido expulsado y ya no quiere entrar al trono de la gracia a perdonar, viene entrando al trono de la gracia para condenar. ¿Y qué es lo que sucede? Él solo se condena. Con la misma vara con que mides, serás medido. Y este es el impresionante comportamiento de los cristianos, y creen que le hacen un favor a Dios. Creen que están salvando al mundo del pecador cuando ellos son más pecadores todavía al traer asesinato, homicidio espiritual contra su hermano. ¿Milton? ¿Se ha fijado? Sí. Toman por inmunda la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el Espíritu de gracia que los ha salvado a los otros y los condenan. Quieren condenar a su hermano. La humanidad ha sido esclavizada. Ha sido esclavizada a una percepción carnal de la realidad. Y esa es la batalla, salir de ella. ¿Cómo salir de una percepción de la realidad que se limita a los 5 sentidos, a la materia? Eso es lo que es imposible para el hombre. Para eso se necesita el genuino arrepentimiento. El arrepentimiento no es un acto voluntario de dejar de pecar. Para todos ustedes, engreídos payasos que siguen tratando de dar a entender que se trata de arrepentimiento de pecados. No, se trata de arrepentimiento del entendimiento terrenal para adquirir entendimiento celestial. Dejar la mente carnal para volverse a la mente de Cristo. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no tiene nada que ver con conducta, pero sin embargo va a conllevar un poco de cambio de conducta. Pero no necesariamente el arrepentimiento se confirma con una conducta. Ahí es donde muchos de ustedes no manejan el concepto correctamente. Y por eso andan con el pecadómetro, midiendo qué tan bien uno se comporta. El arrepentimiento va a cambiar, va a traer una transformación, porque el entendimiento te lo provoca. Nuevo entendimiento, nuevo comportamiento. Pero el comportamiento no define el
arrepentimiento. Déjame ver si te lo puedo explicar. Si tú tomas Romanos 14, Pablo te habla claramente del tipo de personas que beben y que no beben, que comen y que no comen, que guardan el día de reposo y los que no guardan el día de reposo. Para uno, lo que el otro hace es malo. Para el otro, lo que hace es bueno. Entonces, el que cree que porque él guarda un día de reposo y el otro no, es mejor que el que no guarda el día de reposo, en su propio entendimiento, va a creer que su comportamiento es arrepentimiento de pecados o arrepentimiento. El otro, que no se preocupa por esas cosas, considera, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Visto? ¿Arrepentirme de qué? Libre. Y esa es la pregunta que yo le hago a la gente. ¿Arrepentirme de qué? Arrepientos, hermano Fausto. ¿De qué? Explícame. Arrepiéntete tú de tu mente carnal, religiosa, juiciosa, que estás condenando a las demás personas según tu criterio de comportamiento. Porque todo lo que tiene que ver con comportamiento es tocante a la carne. ¿Visto? Así es. Todo tocante a la carne. Y todo lo que es conforme al entendimiento es tocante al espíritu. ¿Ya van entendiendo? ¿Visto? Sí, es que la gente se enchibola porque piensa que tienen que mostrarle a Dios porque eso es lo que le ha mostrado la religión, que tienen que llevarle un cuerpo puro por sus propias obras, pero quien te purifica es el Espíritu Santo. Ay, ahora que me recuerdo. Vamos a ver si es en Eclesiastés 8. Eclesiastés 9:8. Los santurrones se esfuerzan mucho de sobremanera en encontrar estos versículos para fundamentar sus doctrinas. Y sacan de contexto los versículos para hacerlos que parezcan que dicen lo que no dicen. Entonces dice, versículo 8 de Eclesiastés 9. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Milton, la cagué, ando con ropa que no es blanca. Sí. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Todos ustedes están fregados aquí. No hay uno tan solo de ustedes que todo el tiempo se vistan de blanco y anden con aceite de oliva o qué sé yo en la cabeza. Y esto lo usan para decir que aquí está diciendo que tienes que todo el tiempo ser santo, santísimo, purísimo, inmaculado. Pero tendrás que leerlo todo. Dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su día. Y después de esto se van a los muertos. ¿Qué está diciendo? No importa qué tan bueno seas, la muerte te espera igual. Nadie se salva de la muerte. Aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegría, con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Está hablando de los justos.
En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. Hablando de los justos. ¿Qué está diciendo? No es un mandato, no es un mandamiento, es Salomón proclamando una verdad. Los justos coman su pan con gozo porque se lo han ganado, agradando a Dios con su justicia. Y por eso dice, sean tus vestiduras blancas en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios los justifica y los santifica. Y el ungüento en la cabeza significa que la unción del Espíritu Santo siempre esté contigo, porque Dios le da esto. Y estas son las cosas que usan los fariseos de hoy para tratar de impulsar una doctrina anticristo de otro evangelio de santificación y de purificación vana. Porque no importa cuánto tú te santifiques y te justifiques y te purifiques, la palabra es clara, ni aunque te laves con lejía, tu pecado permanece. ¿Milton? Así es, solo Jesús, la pureza de su Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, nos limpia y nos purifica. Por eso Isaías 58 dice que tu justicia irá adelante y la gloria del Señor será tu retaguardia. Él te ha dado a vestirte de lino fino resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Entonces, analizando el problema, al final es la misma fuente, la mente. Mente carnal producirá una religión carnal con un Dios antropomorfizado de carne y hueso a tu imagen y semejanza. Al final, un corazón no arrepentido no entiende la gracia, no entiende el perdón, no entiende la omnipotencia de Dios, solo entiende pecado, bueno y malo. ¿Milton? Sí, solo en eso, siempre comiendo el árbol del bien y el mal. No pasan de eso, nunca han comido el árbol de la vida, que Jesús da la libertad. En entrevista que tuvimos con los hermanos en Estados Unidos, un problema he detectado en el cristianismo y en la religión que dice y profesa ser de Cristo. Y ese problema es que no entienden la diferencia entre el alma y el espíritu. ¿Milton? Sí, hay una confusión. Y no pueden diferenciarlos, ni definirlos. Así como muchos no pueden diferenciar lo que es la diferencia entre un virus y una bacteria o un microorganismo. Entonces, mezclan todo y hablan como si supieran de lo que no saben. Porque impulsan un sentir o una mente, un pensamiento, no impulsan una verdad. Entonces, en las Escrituras vemos que todo el tiempo se hace una comparación entre la carne y el espíritu. Dios es espíritu, dice la palabra. Y luego dice que el hombre es carne y que Dios no va a contender con el hombre por siempre por cuanto es carne. ¿Milton? Así es. ¿Cuál era la queja de Dios? El hombre es carne. Era la queja de Dios. ¿Sí o no? Sí, así es. Y estaba contendiendo su espíritu contra los deseos de la carne que vienen con el hecho que el hombre es carne. Ahí está, Milton. Así es, porque siempre van de continuo al mal, decía en Génesis cuando le da la declaración. En el momento que el hombre se hace carne, él es vencido por los deseos de la carne. ¿Están entendiendo, hermanitos? Entonces Dios se hizo carne para vencer a la carne por medio de la muerte. ¿Milton? Así es lo que dice el libro de Hebreos. Por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él participó de eso para vencer a quien tenía el imperio de la muerte. Y ahora no tengamos miedo a la muerte, pero la gente todavía está con esa conciencia de pecado y teme a la muerte, porque no han venido al arrepentimiento, a la metanoia, al conocimiento de que Cristo ya venció por nosotros. Entonces en ningún momento Jesús proclamó que tenías que pelear contra el pecado, vencer al pecado y dejar de pecar en arrepentimiento de pecados para poder ser salvo. ¿Milton? Sí. Eso no lo dijo Jesús y Pablo tampoco, aunque Pablo aludía a mantenerse en un estado de irreprochable testimonio, Sí. por causa de los que iban a verlos
porque estaban entre los gentiles y necesitaban hacer una diferencia para que los gentiles creyeran. ¿Cómo iban a convencer a los gentiles si se comportaban como los gentiles? ¿Milton? Sí, no habría coherencia Y esa era la escuela judaica de Pablo, que tenían la observancia de leyes. Entonces Pablo aconsejaba que si ellos querían ganar a los gentiles, tenían que comportarse diferente a los gentiles. Pero en ningún momento Pablo, en realidad, decía, si no se arrepienten de sus pecados, no pueden ser salvos. Nunca dijo eso. Porque lo que sí dijeron algo parecido son los judíos que bajaban de Galilea y que le decían a los gentiles, si no os circuncidáis, no podréis ser salvos. O sea, si no os volvéis a esclavizar a la ley de Moisés con la señal de circuncisión. ¿Y qué iba a pasar una vez que hicieran la circuncisión? El que iba a someterse a la ley estaba obligado a cumplir todos los mandamientos, porque si no cumples un mandamiento, eres culpable de no cumplirlos todos. Entraba al pacto de la ley, estaba por obligación cumplirlos todos, y pobrecito con eso, porque entraba en maldición. Todo este tiempo, el entendimiento ha sido incorrecto. Venimos desde la óptica carnal a querer entender las cosas espirituales. Y aquí viene la gran diferencia. Carne opuesta al espíritu. Guerrean entre sí. ¿Qué hizo Jesús? Condenó la carne y condenó al pecado por medio de su carne, la cual mató, la cual entregó. Y ahí se acabó la condenación por la carne. Y cuando tú entiendes los conceptos modernos, se traducen a materia, energía. Cuando tú ves que en la dinámica de lo cuántico, nosotros ya no podemos decir que somos materia, aunque habitamos en la materia, sabemos que más que cualquier cosa somos energía. Y aquí está más o menos la comparación. O tú crees que eres esto, o tú crees que eres esto. Elige. O eres cuerpo con espíritu, o eres espíritu habitando un cuerpo. Ahí está, ¿viste? Cambiar ese entendimiento, ahí está la metanoia también. Si vienes del ateísmo, y si vienes de la izquierda, y si vienes de todo el progresismo, vas a creer que eres un cuerpo y quizás tienes espíritu si eso fuera real. Pero eso es una máquina que cuando muere se detiene. Pero si vienes de la espiritualidad y si vienes del conocimiento del reino de los cielos, sabes que eres energía pura, luz, espíritu, habitando un cuerpo de materia para poder interactuar en este plano material. Ahí está, Milton. Así es. Y trasciende porque es eterno, el espíritu es eterno. Por eso dice que la carne vuelve a la tierra, por cuanto eres polvo, al polvo volverás, pero el espíritu vuelve a Dios. Y si te uniste al espíritu de Dios, volverás a él. Si no, tu carne, creo que el hermano lo ha explicado durante años, ¿verdad? Esa que tú o te conviertes en espíritu o te conviertes en carne, como un entretejimiento, ¿verdad? O te haces espíritu como es el Señor, o te conviertes en carne y serás destruido al final. Si eres energía pura, si eres luz, esencia infinita, hay razón por la cual los arcontes se alimentan de nosotros. Somos un banquete perpetuo. Y eso es lo que hacen, se alimentan de nosotros. A través de situaciones, a través de circunstancias que ellos nos ponen porque ellos ya no tienen autoridad.
pero pueden detenernos de que nosotros no ejerzamos autoridad a través de circunstancias, situaciones y manipulaciones. ¿Qué son las armas que el diablo usa? Número 1, gente. Manipulación a través de la otra gente exterior. Gente. ¿Qué tipo de gente? Carnales. Esclavos mentales. ¿Qué hace el diablo para detenerte? Culpa, acusación, juicio, condenación, manipulación, hechicería. Crear resistencia de un grupo de gente que te antagoniza, te persiga y que trate de detenerte. Así el diablo usa lo más poderoso: amigos cercanos, familia y gente hipócrita infiltrada alrededor tuyo. ¿Mito? Sí, gente traidora, gente que con una boca te decían que te aman, pero con la otra te apuñalan. Y luego otras cosas, circunstancias. Intercepta tus bendiciones, intercepta tus virtudes, intercepta lo que viene del reino de los cielos para ti, lo atrapa y se lo pasa a sus siervos. Usurpa, saquea. Es el ladrón que roba, mata. Y que además miente. Porque te crea un mundo de apariencias antagónicas para que tú te detengas y te des por vencido. Lo único que te puede detener eres tú mismo dándote por vencido. Ahí está. Así es, cuando tú te limitas, cuando tú le haces caso a esa voz. Porque puedes hablar con Dios o con Satanás, con tu yo interior. Dios tiene pensamientos de bien para contigo. Satanás tiene los contrarios, pensamientos de mal. Y si tú le haces caso, te detienes. Jesús te dice que eres victorioso, que la gloria que Él tiene nos la da compartido a nosotros. Y si lo crees, entonces no te detienes. Vas de victoria en victoria, de gloria en gloria. Satanás quiere que estés derrotado. ¿Cómo es que entonces el diablo te detiene? Poniéndote esposos, esposas que te limiten. Padres, madres que te limiten. Amigos, amigas que te desmotiven. Por eso no debes de jamás decirle a nadie lo que vas a hacer, porque te van a decir que no lo hagas. Sí. Esa ha sido mi experiencia. Y por eso Milton sabe, yo no discuto mis planes con nadie. Absolutamente nadie. Solo con Jesús. Y con aquellas personas a quien les encomiendo ayudarme a ejecutarlos. Y rogándole a Dios que de en medio de Dios no salga una o uno que quiera después despojarme. ¿Verdad, Milton? Sí, así es. Porque es imposible encontrar gente leal hoy en día. Solo necesitan una pequeña excusa para volverse contra ti y robarte, quitarte, saquearte, destruirte, truncarte y todo porque están salvando al mundo de ti. Eso es lo único que necesitan. La excusa de que ellos son mejor que tú eres el malo y ellos son el bueno y que le están haciendo un favor a Dios al detenerte o al destruirte. ¿Sí o no, Milton? Sí, así es. Ese es el concepto, la bandera que lleva. Mientras dicen, pero lo seguimos amando, Él es nuestro hermano y lo amamos, sí, claro. Tienes que entender quién eres. Los saqueadores, los ladrones, los usurpadores, los que vienen a despojarte son escasez. Por eso despojan. Sí. Y luego cosechan su escasez. Tú, cuando te dejas despojar, eres plenitud. Y la plenitud se manifiesta. Siempre recibes multiplicado lo que te quitan. ¿Milton? Sí, así es. Dios, eso y más, como le dijo. Esto y más yo puedo reponerte, dice el Padre. Entonces, ¿qué haces? Cuando vienen los saqueadores y los ladrones, ¡ay, tienen hambre otra vez, Milton! Otra vez tienen hambre. Porque tú recibes de vuelta. Ellos no, eso para ellos es la vida. Para ellos ese es el gran logro, el gran éxito, despojar. El impío toma, el justo da. ¿Ves la sinergia? Es maravilloso entenderlo. Por eso la palabra dice, al que te quita no le pidas de vuelta, déjalo. Cree que te está quitando, se está quitando él mismo. Él mismo se está robando, él mismo se está saqueando. Tú recibirás multiplicado lo que dejas que te quiten. Y Milton y yo lo hemos vivido y lo hemos revivido una y otra vez. Y nunca se cansan de hacerlo, ¿verdad, Milton? No. Ahora, la decisión es esta. O eres espíritu, energía pura, luz, habitando un cuerpo, o eres un cuerpo
en el cual habita un espíritu. Porque en esa mentalidad y perspectiva está tu realidad. Tú eliges ser carnal, limitado, o exiges ser eterno, ilimitado. Cuando entiendes lo que es eso, entiendes lo que Jesús decía. Todo radica en lo que crees y en lo que piensas. Eso es lo real. Y ese es el proyector que manifiesta en lo material la realidad que elige. Y yo vengo enseñando esto desde hace años cuando hablé sobre el proyector y la imagen del proyector. Y muchos de ustedes dijeron, yo elijo el proyector. Farsantes, mentirosos, carnales, mezquinos, egoístas, hipócritas. ¿Qué son? ¿Milton? Sí. Duplícito. Duplícitos. Dicen una cosa pero hacen otra. Yo soy de los que busco coherencia. Tú no puedes decir que me amas si me irrespetas. Tú no puedes decir que me amas mientras buscas dañarme y destruirme. Tú no puedes decir que me amas mientras hablas detrás de mis espaldas y estás confabulándote y estás asociándote con mis enemigos. ¿Milton? No te engañes. Tú no me amas. Siempre me odiaste. Amaste cómo se sentía estar a mi lado. Amaste cómo se sentía estar conmigo, ser parte de mi grupo. Eso sí amaste. Pero a mí no me amaste. Porque jamás te sacrificaste por mí. Y no le llames tu trabajito que hacías sacrificio. Porque Milton, con mucho sacrificio, qué increíble. Mucho sacrificio lleva un madero. Lleva un madero y sufre sobre ese madero y entenderás sacrificio. La obra que tú haces para Cristo, deberías de estar contento y decir, siervo inútil soy por haberlo hecho. Gracias por ser partícipe, es suficiente. Pero claro está que los que vienen de este punto de vista necesitan agradar a la carne, Milton. Porque como saben que son carne, necesitan la aprobación, la adulación, la recompensa, el aplauso, el agradecimiento y de ser posible el nombre en una pantalla gigante, Milton. Como en las sinagogas. Sí. Y ahora, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por la vida de los hermanos que el día en este mes nos dieron su diezmo. Y empiezan el desfile, ¿verdad? Y los aplausos y el confeti, la empresa tal, ¿verdad, Milton? O la familia tal. ¿Sí ha visto sinagogas que hacen eso, verdad? Sí. Gracias, les agradecemos y así ya reciben la gloria. Y hasta ahí llegó su recompensa. Energía versus materia. Espíritu versus carne. Por eso dice la palabra, la carne débil más el espíritu. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Del espíritu deriva la voluntad. Donde hay voluntad hay un camino. Pero muchos tienen el alma rota. Y el alma rota confunde pensamientos confusos, inciertos, incoherentes. Y un alma rota que no ha sido sanada y reconciliada en Cristo, guerrea contra el espíritu aliándose con la carne. Y tienes 2 contra 1 y el Espíritu Santo no ha vencido esa batalla porque no quieres renunciar al yo. ¿Listo? Así es, el ego en las personas. Por eso hay que pasar por el ¿cómo se llama? El molino de los sufrimientos. Pero el ego no quiere humillarse. Por eso Dios da gracia al humilde, más al soberbio lo mira de lejos. Y mucha gente es soberbia, mucha gente todavía habita en Sodoma y Gomorra. Son soberbios. Si tú habitas en la carne, tu mente te gobierna. Si tú habitas en el espíritu y la sabiduría de Dios gobierna. Si eres carnal, tu mente te va a traicionar. Y le vas a tener miedo a palabras como universo, Milton. Resulta ser que la palabra universo es una abominación ahora. Hipócritas.
Porque no tienes problema hablar de la Miss Universo o hablar de universo cuando ves una película. Ahí no te ofende, pero en el contexto religioso y espiritual, universo, ay, gnóstico, gnóstico, gnóstico. Gnóstico, fuchi, fuchi, fuchi. A los niños no les dicen nada cuando hablan del universo en las clases. También le enseñan ahí. Si tu mente está viciada, tu vida entera está viciada. Porque de tu mente emanará todo. Mente limpia, mundo limpio. Mente sucia, todas las situaciones serán sucias. Y créeme que no hay nada peor que estar al lado de una persona de mente sucia, ¿Milton? Sí. Te arma guerra de nada. Y no puedes lidiar con una persona así. Son irracionales, son irrisorias, irremediables, irreconciliables, imposibles de tolerar. Gente así es mejor alejarse, porque eso se contamina, eso se contagia. Piensa bien y harás el bien. Hay un dicho que dice por ahí, una hermana me lo dijo hace poco: piensa mal y tendrás razón. Y yo digo, oye, hermana, eres cosa seria. Yo prefiero pensar bien. Porque muchas veces pensamos mal y nos equivocamos y nos cagamos en una relación. ¿Milton? Sí. Nos cagamos en una situación por pensar mal. Milton a veces inclusive, hermano, yo, no piense, no actúe, esperemos. No asuman. Y al ratito vemos que nada que ver con lo que estaban pensando. ¿Milton, sí o no? Sí. Porque eso es lo que el diablo usa. Apariencias, circunstancias, situaciones, gente, para tratar de desmotivarte a que pienses lo peor. Y una vez el Padre me mandó una palabra y me dijo: todo lo que tú estás pensando no viene de ti. No va a suceder así. Yo tengo otros planes, yo tengo otros propósitos. Deja de entretener esos pensamientos. Y empecé a entender que yo me estaba martirizando y atormentando solo por lo que pensaba. Y decidí voltear la moneda y empezar a pensar solo en lo bueno. Y ni siquiera entretengo pensamientos. Deja de hablar, no digas nada. Le digo cuando empieza: hermano, no asumas, no digas nada. Tú no sabes. ¿Sí o no, Milton? Sí, sí. Me ven parándolo. Cállate, no hables. Quédate con la boca cerrada. No digas una sola palabra. Porque yo lo tomo bien en serio. Nada es lo que parece. Pero tú le ayudas al otro a que le des poder a las circunstancias y las apariencias con las cuales te quiere tener. ¿Y qué sucede? Te detiene. Te siembra duda. Y la duda te detiene del proceso de caminar en fe. No puedes andar en fe y dudar. No pueden ser coherentes, ni se pueden llevar bien la duda con la fe. El caso de Moisés cuando está liberando al pueblo y se detiene en el Mar Rojo. Y entonces todo el pueblo empieza a darle duro a él, a llenarlo de él. Y el Señor nunca le dijo que dejara de avanzar. Porque él le preguntó al Señor, le dijo: ¿y qué te he dicho? Que tenga, sigue avanzando. Y tuvo que abrir el Mar Rojo para verlo, porque la gente necesitaba eso. Porque ya lo estaban atacando. Para venirnos a matar aquí, a morir a este lugar, nos sacaste de Egipto. Dice. Y así es la gente. Entonces vamos a decírtelo de esta manera. Todos los cristianos de hoy y todas las religiones, las vamos a meter en la misma barca, son como el pueblo de Israel y Moisés. Moisés siendo un tipo de Melquisedec, una figura crística, siendo todo el tiempo antagonizado por el pueblo religioso, porque venían de una religión, venían de la idolatría, venían de la esclavitud. Egipto es esclavitud, simbólico de la religión, y le podremos agregar Babilonia, que al final es lo mismo, los reinos de este mundo, la bestia. Si Nabucodonosor hubiera visto la visión antes, hubiera habido una corona que sería Egipto. ¿Visto? Sí. En estatua habría una corona que sería Egipto, porque Egipto viene siendo los últimos vestigios que quedaron de la Atlantis. Ahora, no nos metamos a ese tema. El punto es, la alegoría de Moisés con el pueblo es la alegoría de los justos con los cristianos y religiosos.
Por más que tratemos de liderarlos, muy pocos van a sobrevivir. Van a tener que morir en el desierto. Porque es la única forma que pueda ser depurado el pueblo de la idolatría y de la esclavitud de Egipto. Porque Dios sacó al pueblo de Egipto, pero sus corazones endurecidos no soltaron Egipto. Por tanto, Dios no pudo sacar a Egipto de sus corazones. Al final, al hombre le encanta la esclavitud. Y lo vas a ver siempre. Tú les muestras un camino de libertad, pero es muy duro. Entonces desean regresar a la esclavitud. Y se enojan contigo por cualquier cosa y terminan yéndose donde son esclavos otra vez. Y ahí los ves. En los cultos religiosos de sinagogas, ¿verdad, Milton? Sí, me gusta eso. Los ves de nuevo involucrados en lo mismo de siempre. La misma idolatría y religiosidad que siempre añoraron. Porque ya no amaron la libertad. Porque la libertad conlleva una responsabilidad. El camino de justicia no es fácil. Es un camino completamente contrario a la religión. Completamente contrario al mundo. Es un camino para locos. Es un camino para gente que tiene otro nivel. Gente que no opera en esta mente carnal, sino que ya trascendieron a lo eterno, a lo que no es carnal, a lo invisible, a lo espiritual. Y que conocen que su esencia es esa. Estos son los que se fijan en el pecado. Estos son los que amplifican cada cosita como buena o mala. Los muy hipócritas, ¿verdad, Milton? Todo tocante a la carne. Porque todo tocante a los rudimentos de la carne. En cambio, estos viven en la libertad. Saben que la ley de la carne, la ley de la religión, la ley del pecado y de la muerte ya no aplica a los hijos de Dios. Porque toda condenación fue quitada. Entonces, si peca o no peca es problema de él. ¿Milton? Sí. No es mi problema. Porque si él tiene la libertad de pecar, tenla para contigo, dijo Pablo, ¿sí o no? Así es. Tenla para contigo. Sé libre, peca. Si eso es lo que tú, hazlo. Pero tampoco lo hagas de manera flagrante para que tropieces a los que le tienen miedo a eso. Pablo te estaba mostrando una verdad. Nosotros somos por encima de la ley. Yo te voy a preguntar algo. Si Dios escribió la ley, ¿está sujeto a su propia ley? Porque alguien me lo dijo hace poco, que Dios tiene un límite y es su palabra. ¿Mito? Es Satanás hablando. Yo dije, Dios tiene una caja y es la Biblia. Yo decía, Dios mío, ¿cómo ayudo a este? ¿Cómo lo ayudo? Seguramente lo escuchó de su abuelito, de su papá, y lo tomó como sabiduría. Si Dios, que es el dador de la ley, y Él es la ley, ¿quién lo va a juzgar a Él? ¿Milton? Dios puede hacer lo que quiera. Si Dios dice, no matarás, pero Dios no mata, claro que Dios mata. De Él son todas las almas. Él es el dador de la vida y la puede quitar. Yo no entiendo en la mente de esta gente. Le ponen límites a Dios. Y si ustedes recuerdan que Jesús es Dios, y la pregunta que yo una vez les hice, que un hombre nos llamó en aquel entonces, y dijo que asombrado estaba de la certeza y con la sabiduría que estaba hablando, porque es cierto, esa es la pregunta que radica todo. ¿Dios puede pecar? Porque pecar es violar la ley de Dios, es ofender a Dios, es apartarse de Dios. Entonces, ¿Dios puede pecar? No. Lo que Dios haga es justo. Por eso Pablo dice, ¿entonces Dios es injusto? Claro que no, de ninguna manera. Mas Dios es justo. Lo que Dios decida hacer es justo. Porque Él es el juez, ¿no entienden? Nadie lo puede juzgar a Él. Nadie puede contender con Él. Nadie lo puede encarcelar. Nadie lo puede castigar. Nadie lo puede acusar. Nadie lo puede condenar. Milton. Nadie. ¿Quién está por encima de Dios? ¿Quién está por encima del Padre? Y si Jesús es Dios y Él mora en ti, ¿quién puede condenarte? ¿Quién puede acusarte? No pueden entender eso, ¿verdad? Borra todas las cosas. Es como Pedro cortándole la oreja a Malco.
Le cortan ahí. Si él hubiera llegado al sumo sacerdote, porque era el guardia del sumo sacerdote, se echan a Pedro ahí mismo también. ¿Qué hizo el Señor? Ahí restituyó las cosas y aunque contaran el testimonio que le había cortado la oreja, ahí tenían la oreja pegada. No pueden acusarlo por eso, porque le había cortado la oreja. Jesús puede hacer todo y Jesús anuló la acusación cuando se la volvió a pegar. Pues sí. Eliminó la evidencia. Pues sí. Así eso es trampa. ¿Y quién le puede decir que no? Él es el Todopoderoso. En otras palabras, Jesús se metió al archivo, borró el expediente, borró las evidencias y borró la denuncia. Y eso fue lo que hizo en el madero. Entró al archivo, borró el expediente, eliminó la denuncia y borró las evidencias. Quitó el acta de los decretos que nos era contraria. Entonces todos somos libres. Todos somos reconciliados y redimidos. Todos somos salvos. No puede ser, hermano Fausto. ¡Qué blasfemia! Entonces es lo contrario. Todos estamos condenados al infierno. Al final las dos verdades son verdades. ¿Vito? Exacto. ¿A quiénes quieres salvar entonces? Todos estamos destinados al infierno. Ni los que mienten, ni los que roban, ni los que piensan mal pensamiento, ni los que odian, ni los que derraman sangre, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los fornicarios. Todos hemos cometido más de uno de estos pecados. Es lo que en aquella película Coming Soon no entendieron el mensaje. Que Jesús había entregado su sangre por todos, dice, hasta por aquellos que no querían creer en Él, hasta por ellos murió Él, por todo el mundo. La sangre de Cristo fue derramada por todos. El problema que hoy en día tenemos es que nosotros somos el Padre experimentando esta experiencia a través de cada uno de nosotros. Somos el soñador soñando un sueño que nos limita. Y luego despertamos y recordamos que somos todo en Cristo. Y Él vino a recordarnos, a que recordemos como hijos pródigos quién somos. Y todo lo que te he predicado hoy lo dice tal cual en las Escrituras. Es simplemente seguir la ecuación. Si Cristo mora en mí, ¿soy Cristo? Preguntémosle al público. Si Cristo mora en mí, ¿significa que yo soy Cristo? Exactamente. Somos Cristo. Y si Cristo y el Padre son uno mismo, el Padre, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo, mora en mí, ¿significa que yo soy el Padre, Milton? Sí. Yo soy el yo soy. Experimentando esta experiencia, este sueño, esta simulación, porque nos separamos de Él y volvemos a Él. Y vivimos. Cada uno de nosotros es Él. Todos somos el yo soy. Todos somos Él. Y lo vuelvo a explicar. Mira el árbol que está frente a tu ventana. Cada pequeña hoja de ese árbol es el árbol. ¿Milton? Así es. Tú tomas esa hoja y le sacas una muestra de ADN y puedes reproducir un árbol de esa hoja. De cada célula. En cada célula está toda la programación e información para crear un nuevo árbol. En cada uno de nosotros está toda la capacidad eterna y la información espiritual del Todopoderoso. Todo en uno mismo. Somos uno. La religión te robó este conocimiento, lo llamó gnosticismo, nueva era, ocultismo, esoterismo, ismo, para tirarte al abismo de la ignorancia. Y la religión puso trampas mortales para no permitirte entrar al conocimiento de toda la verdad, a la verdad de verdades, al último conocimiento de quién somos. Y te tiró al río Nilo para ahogarte como a Moisés, Milton. Uh-huh. El decreto del faraón de la religión era tirar a los primogénitos al río Nilo para que se ahogaran.
Si nosotros somos los primogénitos, el faraón de la religión te dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, y te trata de decir que todo aquel que peca está condenado al infierno, cuando lo que estaba diciendo es otra cosa. Y por eso dice ahí claramente, y te lo recalco, esto éramos algunos, refiriéndose al estado anterior de la reconciliación en Cristo. Cuando Cristo entra en ti y restaura tu identidad divina y te reconcilia con el Padre a través de una fusión de su espíritu, el que se une al Espíritu de Dios se vuelve un solo espíritu con Él, ya no necesitas nada más, ya eres Él. Milton. Así es. Está restituido todas las cosas. Antes de eso sí eras lo que hacías. Estabas bajo la ley, estabas bajo el estado de la carne. Y la carne es lo que hace. El espíritu es lo que manifiesta, lo que emana, lo que es en naturaleza. Esa es la forma diferente de pensar. La carne es lo que hace, el espíritu es lo que manifiesta, lo que emana en esencia. Ahí está. Y no va a ser hasta que ustedes adquieran ese entendimiento diferente, no pueden decir que han pasado por el arrepentimiento. Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya ayudado. Era necesario hablarles un poco de ese tema. Deberían de sentirse muy, pero muy complacidos de ver al presidente Trump de vuelta en acción. Y déjenlos que hablen, todos este montón de charlatanes, hablando sus estupideces. ¿Será que las oraciones lo levantaron? No sé. Podemos y tenemos el derecho de pensar que sí. Wow, es impresionante ver cuánta gente quiere muerto a este señor. Sigamos orando por él. Sigamos. Veo a un Donald Trump más decidido, más convencido. Vamos a hablar un día de estos en esta semana sobre lo que está haciendo, para que vean de lo que me refiero. Eso es todo. Gracias. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Los veré esta noche, si Dios lo permite. Y hasta pronto.